Doctor, pues antes que nada, muy, pues contentos de recibirlo aquí en esta su casa, el Mercurio de Tamaulipas. Y por supuesto preguntarle, doctor, ya ahora que tenemos pues estos resultados que reconfirman una vez más que el voto ciudadano lo ha favorecido, de entrada, ¿cómo se ha sentido estos días? Pues el término general de todas las emociones que se dan en este contexto, pues muy satisfecho, muy contento por la participación ciudadana, por la valentía de las tamaulipecas y los tamaulipecos que realmente tomaron este proceso electoral como una situación de oportunidad de cambio, de transformación, como lo hemos venido diciendo en la campaña, de esperanza, de tener una mejor oportunidad de transformación para el beneficio social y que, como también lo comentamos, sabemos que la libertad se conquista y la gente salió a conquistar su libertad de este régimen que así lo veíamos y lo patentamos, de opresión, de miedo, de hostigamiento, que lo vivimos y que nos tocó tener, y que les agradezco mucho a esta importante casa el que nos haya acompañado a través de varias etapas, desde la selección del candidato, la precampaña, la intercampaña y ahora en este periodo postelectoral, en el conteo de votos ya de los distritos electorales, y que finalmente nos están dando un resultado muy favorable. Pero esta emoción, este deseo de participación, que también ha sido inédito, vamos a decir, en la participación de la lista nominal en Tamaulipas, salió a votar más del 53% de esa lista nominal, lo que es un récord muy importante. Baste decir que, por ejemplo, en estas 6 entidades que participaron, y que si bien algunos de ellos también están por la voluntad social de que sea Morena quien esté al frente de una dirección estatal, por ejemplo, en Oaxaca salió a votar el 37% del padrón electoral. Entonces, que fue el más bajo de los 6, pero los otros anduvieron en los 40, pero el único que rebasó el 50%, en este caso el 53%, es la participación en Tamaulipas. Y eso sin duda es lo que nos ha hecho y nos ha permitido solventar este triunfo, que es irreversible, y que gracias a esa participación, a pesar de todo lo que se venía señalando, de que tuvimos una campaña de Estado y que también tuvimos un proceso electoral de Estado, y que ahora al abrir los paquetes electorales queda en evidencia, ¿verdad?, claramente lo que se venía señalando a través de los reclamos que hacíamos nosotros al Instituto Electoral, al IETAM, de señalamientos que se pusieron en consideración ante las autoridades electorales, pero que ahora no puede haber más evidencia de lo que están saliendo y que ha sido del conocimiento de todos, de cómo están las boletas marcadas, foliadas, y con una obligación o una coerción a una situación del voto en favor de Acción Nacional. Doctor, si retrocedemos un poquito en el tiempo, me gustaría saber cuál fue el pensamiento que pasó por usted y el sentimiento por su corazón justo cuando acudió a votar y estuvo tachando esa boleta. Que para nosotros, simplemente el verlo ingresar al lugar donde fue la casilla, pues nos evocó muchos recuerdos, porque ya habíamos tenido un Américo Villarreal gobernador. Pero ¿usted cómo se sintió, doctor? Bueno, pues con esa gran responsabilidad, con cumplir lo que hemos venido diciendo en el transcurso de la precampaña. Efectivamente, te voy a ser sincero, tuvimos una evocación de mis padres en el tener esta responsabilidad y el compromiso de que tengamos que hacer un buen papel también, y que, que sigamos honrando la memoria de él, que sin lugar a dudas es parte importante de esta oportunidad que estoy teniendo. Oiga, doctor, ¿y qué sigue ahora? Prepararse para, en caso de que se presenten impugnaciones, que en determinado caso una nueva revisión a lo mejor hasta gana con lo doble, ¿no? Pues, se presume, ¿no? Sí, de lo que se llegó, por ejemplo, cuestiones
de interés, a lo mejor, ¿verdad? Decir que en las mesas de los distritos electorales, raramente Acción Nacional no pidió que se abriera ningún paquete electoral, porque seguramente pues, sabían lo que había dentro de los paquetes electorales y cómo habían estado procediendo, ¿verdad? En cambio nosotros, bueno, de acuerdo con el Instituto Electoral, pedimos que se abrieran los que no tenían las actas, los que venían con algún dato que pudiera decir que no venía completamente sellado, en donde los votos eran muy cercanos, mayores los nulos que la diferencia entre el primero y segundo lugar, y nos permitieron abrir. Yo hubiera querido que se abrieran todos, como sucedió en el 2018, que casi se abrieron cerca del 84%, porque pasó un fenómeno similar al que estábamos viviendo. Aquí no nos alcanzaron, quedábamos con más de 82,000 votos arriba. Y a la hora que abrimos este 40% de los paquetes, pues se comienza a evidenciar toda la compra de votos que hubo, con estos folios, que hay incluso actas o boletas falsas que quedaron plenamente demostradas de que no cumplían con los requisitos del papel de seguridad y el sello de agua que deben de tener, etcétera, porque no estaban firmadas por las autoridades de la mesa electoral de esa casilla y que de repente aparecen en los paquetes electorales. En fin, una serie de irregularidades de las que estamos acostumbrados, que un gobierno que miente, que falsea, que coerciona a su sociedad y que está siempre interesado en hacer su voluntad, utilizando las instituciones en una forma fáctica, por intereses de grupo nada más, se atreve a hacer, ¿verdad? Y que en ese sentido, pues se abrieron nada más el 40% de los paquetes electorales, y eso con mucho agrado vemos que tenemos 20,000 votos más de los que se nos había señalado en el PREP, ¿verdad? Eso nos da ya una votación de más de 730,000 votos a favor de esta candidatura común que yo encabezo, y que también nos hace ser en este momento el gobernador más votado de la historia para el puesto de gobernador, y que a su vez pues ya nos da una diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de más de 100,000 votos, y se acerca al 7% ya de la diferencia porcentual entre el primero y el segundo lugar. Todas estas características hacen que ya no haya forma de que exista una situación de impugnación. Y una cosa bien importante, que yo así la valoro, ¿verdad? Las impugnaciones son para el que gana. ¿Sí? Es decir, yo gané e hice trampa, me las señalan, me las comprueban y me quitan el triunfo. Pero las impugnaciones no son sobre el que está derrotado, sobre el que perdió. No puede ser que el que perdió impugne las trampas que hizo para decir que no invalide la elección porque perdí a pesar de las trampas que yo hice. Eso no se da en la circunstancia del proceso de los lineamientos electorales. Y como decíamos, no es de risa que nos quisieran a nosotros impugnar el que repartimos despensas, donde hay videos, donde hay fotografías, donde sacan las despensas de almacenes del DIF o del gobierno del estado y los transportan en esta desfachatez que hemos dicho que hay, en incluso vehículos del propio gobierno. Y en el caso, por ejemplo, de estas boletas tachadas y con los folios que la gente a lo mejor inocentemente puso para cumplir con esta venta del voto, con los 500 todas, pesos. absolutamente todas las boletas que sucedieron en todos los distritos, en mayor o menor medida, pero en todas las boletas que aparecía un folio, siempre el voto fue favorable al PAN. Entonces, a ver, explíqueme, ¿verdad? Y como una cosa que ha llamado la atención incluso a las autoridades federales, como una situación inédita en un proceso electoral, que se haya prestado una situación electoral y una coalición de partidos, el PRIAN, el PRD, a hacer una situación de esta fraude electoral, pero que lo hicieron los perdedores y no cabe a una impugnación.
Doctor, este tema pues invariablemente, si se da la impugnación, pues ya lo tendrán que ver los equipos jurídicos, pero las y los tamaulipecos que ya fueron a las urnas, que ya eligieron, están esperando pues respuestas. Una de los compromisos que usted hizo durante su campaña fue sanar a Tamaulipas. ¿Cuál diría que es el tratamiento inicial con el que va a empezar a sanar a Tamaulipas? Pues mira, esto te sigue dando una situación de reflexión. Si bien veíamos las situaciones de las oportunidades en las políticas públicas y de acción social sobre grupos vulnerables y la situación del aliento, del desarrollo de programas de desarrollo sustentable para tener mejores oportunidades de trabajo y mejores salarios, que es un área sustantiva en la que vamos a estar atentos, te das cuenta que lo primordial es rescatar nuestras instituciones. Un Estado que no cuenta con instituciones sólidas, que respetan sus lineamientos legales y sus circunstancias a lo que se deben en cada una de sus áreas correspondientes, no puede progresar. Un Estado que no tenga la institución de seguridad pública perfectamente alineada y trabajando en relación a sus principios que justifican su servicio, su presencia y la ley que la regula, sino que está obedeciendo a principios otra vez de grupo y de intereses fácticos en lugar de que su vocación debe ser la atención de la sociedad. Una institución del Poder Judicial que no cumple con sus lineamientos para servir y proteger a la sociedad, administrar la justicia y que se pague y se tengan las sanciones a quien falte a ella y responda a intereses fácticos, pues entonces no cumple con las circunstancias que espera la sociedad. Una institución de salud que se vuelve un negocio en la compra de medicamentos o de material para instrumentación de la atención de la salud, o la situación del desabandono y deterioro de nuestra infraestructura por intereses económicos en lugar de cumplir con los lineamientos que debe tener una institución tan importante como esta en el servicio de la salud y resolución de los problemas de la sociedad, pues no puede ser posible. Una institución de educación, entonces, una área primordial y en la que ya nos empezamos a enfocar y a trabajar es precisamente el rescatar, y va a ser una de las primeras situaciones que vamos a hacer, nuestras instituciones y que obedezcan a las funciones y a la ley que le corresponde y que están enfocadas al servicio y la convivencia pacífica de la sociedad, y que se tenga un gobierno atento de que cumplan con sus funciones, den resultados con progresión en los indicadores que marcan su desempeño, y un gobierno atento también en proveerlos de recursos, de infraestructura, de equipamiento, de inteligencia, para que puedan hacer correctamente la función a la que tienen que encomendarse. Oiga, doctor, el tiempo apremia. Es necesario pues, darle premura a la transformación de Tamaulipas. Ya me imagino que está seleccionando a quienes van a ser sus principales colaboradores. Y a propósito de tener ciertas imposiciones institucionales bastante criticables, usted va a llegar a gobernar con una fiscalía que no está del lado suyo o del lado institucional como debe ser. Y hay otras también. ¿Ahí cómo le va a hacer? Primero, ¿qué perfil van a tener los secretarios que colaborarán con usted? ¿Y qué hay con ese tipo de áreas que les van a dar de herencia? Yo creo que primero cumplir con lo que hemos mencionado en el perfil general de los funcionarios, en el sentido que habíamos dicho tiene que ser gente capaz en el ámbito de la competencia en que se va a desarrollar, y es en principios de equidad, tamaulipecas y tamaulipecos, en el equilibrio de la oportunidad de equidad de género, capaces y con conocimiento en el área que se van a desempeñar, que sean honestos y que sean leales en la voluntad del servicio a los tamaulipecos. Ese es el perfil del funcionario que estaremos buscando para que esté participando. Y efectivamente, por la ley y por la forma de trabajo, hay ciertas instituciones autónomas
que obedece a otro tipo de nombramientos y circunstancias que les dan otro tipo de periodicidad. Pero esos también dependen del Congreso local y habrá que platicar y ver con el Congreso local, porque hay forma de que a través de estos equilibrios que se dan entre los poderes del Estado se puedan ver y valorar circunstancias que convengan a la sociedad, no otra vez a una persona o a un grupo, sino que la ley y las circunstancias entre los equilibrios que hay entre las instancias del poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial establezcan las formas de los equilibrios, y cuando no se está respondiendo como debe ser a la sociedad, se puedan hacer los relevos necesarios. Doctor, supongo que como primicia, sí, les puedo dar un nombre del gabinete, es la primera dama. Sí, En el DIF, la doctora María. por supuesto. Santiago de Villarreal, sí. mi acompañante, la doctora Vitamina. Claro, y suponemos que va a tener un papel bastante activo como lo tuvo durante la campaña. ¿Qué tanto Américo necesita también apoyarse, necesita de esa fortaleza, de esa vitamina? ¿Cuál va a ser el rol que juegue? No, pues fundamental, muy importante. Yo creo que finalmente así lo veo, en el gobierno está ese equilibrio, de un lado fresco, de un lado amable, de un lado cordial, amoroso, de presencia, de cuidado, sin ningún otro interés más que el servir y buscar la bonomía del interés a quien se está atendiendo, y ese debe de ser la cara y la figura amable que se debe estar encaminado a través del DIF Tamaulipas, y el trabajo formal, serio, de mesas de trabajo, de gabinete, de principios, de leyes, de normas, que debe estar cuidando quien está al frente de una administración estatal. Y en esa combinación, pues darle la característica de la forma de conducir un gobierno que la historia ponderará de los tamaulipecos y las tamaulipecas, y esperamos con toda la voluntad que tenemos en este momento que dejemos una buena huella en este próximo periodo. La doctora Vitamina le dio muchos votos. Ah, no, definitivamente, pues sí, por eso la traía ahí conmigo. Supongo que en estos días habrá comunicación ya directa entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y usted, o no sé si incluso ya la hubo desde que conoció el primer corte del PREP. ¿Va a aprovechar la comunicación en estos días para invitarlo a que regrese a Tamaulipas? Tenemos varios meses que no tenemos al presidente por acá. Bueno, esperaremos que tengamos esta comunicación próximamente. Yo creo que está esperando el presidente que se cumplan algunas circunstancias dentro de este proceso electoral. Yo creo que debe ser el que tengamos una constancia de mayoría, y que en su momento eso, en esta relación de poderes, de lo que es la política, el trato interinstitucional, de respeto, pueda en un momento dado tener una comunicación y a lo mejor una forma de comenzar a establecer una relación ya desde el punto de vista de un gobernador con un electo con una constancia de mayoría con los poderes de nuestra república a nivel federal. Hemos tenido contacto con otras instancias de instituciones del gobierno, principalmente a través de nuestra propia institución política, nuestro presidente del partido, Mario Delgado, y bueno, estamos atentos de este tipo de relaciones que tendremos que ir aprendiendo y viendo también. Nunca habíamos sido gobernador como para poderte decir qué es lo que en su momento puede corresponder o seguir, ¿verdad? Pero ya había convivido bastante cerca con un gobernador, nada menos que su papá. Así es. ¿Qué situaciones de las que vivió junto a él, que entendemos, pues usted todavía estaba en su etapa de estudiante y de practicante como médico, ¿es correcto? Yo estaba, cuando mi padre participó ya como gobernador, en la etapa de que estuvo él de senador, yo estaba haciendo mi especialidad de medicina interna. Y cuando inició su gobierno, yo inicié mi formación como especialista en cardiología.
y cuando terminé esta segunda especialidad y me vine inmediatamente a Tamaulipas y mi padre estaba iniciando el 4º año de gobierno. O sea, realmente estuve en una forma muy estrecha con él el 4º, 5º y 6º año de gobierno. Los primeros 3 años, pues en los periodos vacacionales, en los puentes y cuando podías venir y convivías con la familia y en el ejercicio él de esta responsabilidad tan importante. Y claro que sí, atesoro muchísimas consejos, aprendizaje, su forma de conducirse, de llevar a cabo un gobierno. Pues en ese momento estuvimos un tiempo cuando recién regresamos y estuvimos viviendo ahí en casa de gobierno y obviamente como hijo pues tenías picaporte, entrabas y salías a las reuniones y veías las situaciones de que se planteaban, cómo se atendían, cómo se dirimían o se solucionaban algún tipo de problema que tenía en ese entonces nuestra entidad y que eso pues te dejó huella. Oiga, doctor, esta campaña, este proceso electoral se caracterizó mucho por la guerra sucia, fue realmente encarnizado la persecución que hubo contra no solamente usted, su familia, sino también con todos los morenistas. ¿En qué contexto están ahorita el reporte que tiene oficial de todos aquellos que tienen inclusive hasta órdenes de aprehensión? Me refiero yo a alcaldes. Así es. ¿Cómo lo percibe usted? ¿En qué condiciones están? Pues fue un acto, yo creo, desesperado, en una circunstancia de un proceso electoral, queriendo modificar la percepción y los resultados del mismo, y que finalmente nos damos cuenta, gracias a Dios, que no fue exitoso, porque otra vez la gente ya conoce el contexto de que están cosechando lo que sembraron, ¿verdad? Y esa situación de esa evaluación, y espero que ellos tomen conciencia de eso, porque parece que no toman conciencia de que han sido evaluados y han sido juzgados por la circunstancia de la ciudadanía y los tienen un concepto que lamentablemente construyeron y no es bueno, y que eso va a ser como lo tengan en una circunstancia que va a ser lo más triste de la circunstancia dentro de la historia del Tamaulipas, en que pasaron con unas hojas en blanco sin haber hecho absolutamente nada en beneficio de este importante estado. Como decíamos, y no lo digo yo, eso lo decían las encuestas, en que a veces hacemos la reflexión y yo les pido que nos acompañen en la misma, decir, oye, ¿conoce usted un programa social del gobierno federal? Sí, claro. Los programas de bienestar, el apoyo a la pensión a los adultos mayores, Sembrando Vida, el apoyo a discapacitados, las becas de Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro, etc. Dime uno del Estado. No, pues no sabemos. ¿Conoce usted algún programa de desarrollo de infraestructura del gobierno federal? Pues sí, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el tren transísmico, el aeropuerto, el tren ligero, en fin, se tienen una serie de información de las situaciones de infraestructura, de desarrollo y de impacto nacional. Dime un proyecto de infraestructura que caracteriza a esta administración. Entonces, ¿cómo los va a juzgar la historia? ¿Qué va a decir que hicieron? Bueno, eso será que les quede en su conciencia, ¿verdad? Y esa situación todavía la agravaron con esta guerra sucia, que a pesar de que hubo muchos actores que estuvieron presentes y trabajando durante su administración, durante 5 años y medio, resulta que en los últimos 20 días de un proceso electoral, cuando se sube al ring y dice y hace una conferencia de prensa desde Palacio Nacional y amenaza que tiene para todos, es cuando entonces surgen cosas que decías, bueno, ¿por qué no pasó hace 1 año o hace 2 años? Y sucedió después de que pasó eso y empiezan órdenes de aprehensión contra la alcaldesa de Nuevo Laredo, o un señalamiento a nuestro amigo alcalde de Reynosa, o también señalamientos al proceso de administración de nuestro amigo alcalde de Matamoros, el de Ciudad Victoria, y que también tenemos gente que en su momento se ha amenazado, se ha coercionado, y que me recrudece la situación de quererme vincular a mí siempre con un principio de delincuencia organizada que deben de tener otros, ¿verdad? Y que en su momento
nunca lograron, a pesar de documentos apócrifos que ustedes nos ayudaron a difundir, que sacaron que del CBP, del ICE, que se había en Estados Unidos, y las mismas autoridades americanas dijeron, este es un documento falso, ¿verdad? Y después quisieron hacer uno con una página electrónica que ustedes también nos ayudaron a cubrir, el Dallas Chronicle, ¿verdad? En donde la llenaron de una serie de mentiras y falsedades, queriéndonos atribuir, y cuando buscamos de dónde venía el Dallas Chronicle, pues lo habían creado hacía 2 días para comenzar a hacer elementos que querían constituir en una carpeta personal para justificar una situación de que había situaciones de investigación de delincuencia organizada, que vuelvo a repetir, es porque tienen otros, ¿verdad? Y cuando no lograron hacer eso en mi persona, y que también eso muestra la vileza de estas mentes, lo pasaron y lo vincularon a mis hijos, que eso lo repruebo totalmente, con datos los mismos que me quisieron fincar a mí, pero los trasladaron a mis hijos, ¿verdad? Y entonces a ellos sí les hicieron esta situación de coerción, de extorsión, de miedo, ¿verdad? Vinculándolos incluso con situaciones bancarias en Europa, en Ámsterdam, donde mis hijos ya sacaron y está plenamente notariado en sus pasaportes que nunca han ido a Europa, ¿verdad? No tienen en ninguno de sus pasaportes, han viajado a otras partes, pero a la Unión, curiosamente, no han ido a la Unión Europea y no tienen ningún sello de entrada ni salida de ningún país europeo. Y entonces los vinculan como que tienen hasta solicitudes bancarias de préstamos y cuestiones inmobiliarias que obviamente requerirían su presencia en esos países para poderlo hacer, y no hay ningún antecedente en sus pasaportes de que hayan estado nunca en un país de la Unión Europea. Estuvo tan grave la situación de la guerra sucia que inclusive a nosotros aquí en el periódico El Mercurio suplantaron gritos en su llegada al recinto de la votación. Eso es un ejemplo de que la situación era realmente grave en materia de ensuciar el proceso. Ajá, de cómo... Un video Ajá. del Mercurio donde lo abucheaban supuestamente, pero fue suplantado. Pues creo que hay notas hasta de medios nacionales, y pues yo creo que ese es un plagio serio. ¿Cómo están ahora mismo sus hijos, doctor? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo estaban preparados? ¿Dimensionaban en algún momento todo esto que podía ocurrir durante campaña? ¿Y cuál es el ánimo que tienen en este momento? Pues no lo contextualizamos a un nivel de un grado de violencia hacia la familia traducida en una violencia de redes sociales, de forma mediática, de presión de estos instrumentos del Estado enfocados a una situación de sus intereses y volcarse para ver a través de, no de propuestas, no de argumentos, no de situaciones de mejores ideas o mejores proyectos, sino basado únicamente en la denostación. Dime, oye, pues vamos a hacer una campaña propositiva, dime tú cómo ves este problema y qué solución pretendes poder hacer, y yo cuál es mi visión y cuál es mi propuesta, y que la gente tenga una evaluación. Ellos no tienen nada, no tienen ninguna propuesta. Lo único que decían es: somos la continuidad. ¿Sí? Pues, ¿y quién quiere la continuidad de un gobierno como el que nos está precediendo? Y que en base a que no tenían propuesta, no tenían la inteligencia, ni la inventiva, ni la innovación, ni la conjunción de muchas gentes con la voluntad de servir en diferentes campos, que son expertos, y nos hacían propuestas y argumentos y los incorporábamos a nuestra campaña. Fuimos el único candidato que hizo foros de consulta ciudadana, 7 foros de consulta ciudadana que los resolvimos y los comentamos con la ciudadanía precisamente el día del segundo debate, para informar lo que la ciudadanía quiere escuchar, propuestas para poder tener una mejor oportunidad de progreso y sociedad. Y como ellos no tenían nada de eso, lo que se dedicaban es a los que saben hacer, a ensuciar, a enlodar, y nos quisieron bajar todo el tiempo a ese lodo. Y no somos iguales, no pertenecemos al lodo en donde ellos cohabitan y viven,
y sí nos agraviaron a mi esposa, a mí, a mis hijos, pero y yo los mando saludar a mis hijos, no están los dos varones ahorita con nosotros aquí en Ciudad Victoria, pero la primera situación que nos dijeron, papá, adelante, nosotros estamos listos y para acompañar y seguir fortaleciendo este gran proyecto, y mi hija acompañándome invariablemente en casa y ayudándome también en la situación de las redes sociales y la difusión de nuestros proyectos, y que me siento muy orgulloso de ellos tres en esta oportunidad que nos da la vida a su madre y a mí de estar en esta oportunidad de servir a Tamaulipas, y que siempre lo que recibimos de ellos fue un apoyo incondicional, valiente y participativo. Doctor, la audiencia del Mercurio está acostumbrada a las primicias. Invariablemente, siempre los invitados han tenido esa cortesía con nosotros. Denos la primicia de uno de los nombres de su gabinete o de las obras que quiere usted que sean el sello de su administración y la cara amable, el programa social emblemático de su gobierno. Pues ya te di la primicia, ya te di la primera nombramiento. Si no, ahorita llegando Cargo a casa honorario. me arreglan. Al frente del DIF, y yo creo que el principio general de nuestras instituciones es el trato humanista, de respeto a los derechos humanos, y en toda acción de gobierno la búsqueda del desarrollo y del bienestar social. Y estamos trabajando en dos aspectos muy importantes, que es la seguridad, ¿verdad? En este modelo de transformación que tiene que tener una innovación, pues si no, no va a ser transformación, en que si bien debemos de cumplir con los lineamientos de ley que están establecidos para cada una de las instituciones y las fortalezcamos, también tiene que haber, como lo comentamos, una democracia participativa en saber y conocer su sentir y las prioridades de sus necesidades, y una sociedad colaborativa. Y en el caso de la seguridad, como una inversión importante en Tamaulipas, como una fuente de que al resolverla y disminuir estos niveles de percepción de riesgo, de miedo social, exista otra vez en un estado con toda la bonomía que tiene Tamaulipas, la participación empresarial, nacional, estatal y internacional, para seguir teniendo mayores fuentes y oportunidades de trabajo, cuidando siempre el que se tenga un salario justo, una retribución digna a los trabajadores, porque cuando no logramos eso, es la causante de muchos deterioros de nuestro desarrollo y de nuestro sistema social. Y que una de esas circunstancias cuidaremos es en el caso de la seguridad, como decimos, seremos constructores de paz, mediante educación, mediante programas deportivos, en la cultura, rescatar nuestros festivales culturales tamaulipecos, el de tener la situación de los impulsos en el tejido social, el mejorar los espacios de convivencia, el volvernos a tener confianza y ser una sociedad que construye paz para ayudar a las instituciones de seguridad a que tengan menos chamba. En el caso de la salud, en que ya estamos trabajando activamente para rescatar el deterioro en que han llegado nuestros hospitales, nuestros centros de salud, con pérdida de la capacidad resolutiva. Es muy triste, pero compañeros y compañeras del área de la salud nos hacen referencia a que ahora tenemos hospitales generales que ya no tienen cómo hacer exámenes de laboratorio. Es increíble pensar que tenemos un hospital general en una ciudad importante desde el punto de vista poblacional, y que lo que hace las compañeras enfermeras es sacar la sangre para ponerle en los tubitos y con una receta darle al paciente, a la familiar, para que vaya a hacer los exámenes en algún laboratorio externo para que le traigan los resultados y el médico orientar sus diagnósticos y la evaluación del paciente con su tratamiento. ¿Cómo fue posible que permitiéramos que nuestros hospitales se deterioraran a tal grado que ya no tienen ni la capacidad interna de estar haciendo los exámenes de laboratorio? En fin, rescatar nuestras instituciones y tratar de limitar y acotar la enfermedad, pero también ser una sociedad que construye salud.
y que con programas de educación, de fomento al deporte, de tener otro tipo de impulso a la educación que debe ser desde el ámbito de la salud a la población, busquemos ser una sociedad saludable y que requiramos menos oportunidad de atención de tercer nivel en la solución de nuestros problemas, porque siempre dejamos que lleguen al límite para buscar cómo atenderlos, y eso implica altos costos. Implica instituciones con infraestructura de mucha tecnología, de equipamiento de alta precisión y médicos de alta formación de especialidad para poder resolver problemas que hemos llevado al límite de nuestra circunstancia de salud con la finalidad de recuperarlo o tratar en su momento de prolongarlo en mejores condiciones un poco más nuestra vida. Y lo podríamos hacer mejor de una forma más saludable, con una intervención, con una sociedad que construya como paz, también construya salud. Y así serán los mecanismos que estamos buscando en la conformación de nuestro equipo y la dirección de las diferentes instituciones para que en educación, en ganadería, en agricultura, en pesca, veamos no solo lo que corresponde a la institución formal, sino con una sociedad colaborativa, qué podemos hacer para que esto se desarrolle más rápida y oportunamente y tengamos soluciones más rápidas que demanda nuestra sociedad. El agua, doctor. Pues un tema fundamental. Hay muchos proyectos, estaremos muy atentos en ese sentido. Un bien vital, ¿verdad? El concepto que podemos traer en este momento y comentar con ustedes es que la forma de razonar, dice uno, pues si la sociedad ha hecho en su momento gasoductos y oleoductos de miles de kilómetros por un interés económico, a lo mejor es momento de que hagamos acueductos por un interés del bienestar social y vital del ser humano. Y qué bueno, me da gusto a mí que el gobernador de Nuevo León en algún momento dado haya tomado el hecho de que hay un proyecto que consideraba que poder llevar agua del Pánuco a Monterrey. Pero siempre lo ven en una forma muy particular, no en una situación de decir qué beneficios o qué condiciones puede haber en el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Nomás aquí la salvedad es que el Pánuco no tiene cuenca, o sea, no pasa por Nuevo León. Bueno, que ellos vean los ríos que tienen y cada entidad, de acuerdo al desarrollo que ha tenido histórico por tener el beneficio de esos recursos hidráulicos. Pero si ya se planteó que se puede hacer un acueducto así, la gente no lo ve como una cosa que no es factible. Hay un proyecto que ya hemos comentado también, y puede salir también beneficiado Nuevo León, porque ya no tendría que pagar el agua que necesitamos darle para la ley de agua internacional a Estados Unidos. Pero que ese acueducto del Pánuco, y que es factible, según lo que nos han dicho los estudios de los volúmenes de agua, lo podamos llevar a nuestras presas en Tamaulipas, a la presa Falcón, y de paso también puede alimentar la presa Guadalupe Victoria para cuando tenga situaciones de baja estiaje o de baja captación, y que de esa forma también aseguraríamos el que pudiéramos incrementar nuestros distritos de riego, asegurar los distritos de riego 0.25, 0.26 y llevar agua a toda la población urbana tan importante, de tanto desarrollo de la maquila, de la industria maquiladora y de transformación en la frontera tamaulipeca, y que también con la disminución del caudal del río Bravo es necesario suplementar esa agua para que se siga manteniendo ese desarrollo de esta industria, y que tengamos un buen proyecto de un acueducto de 30 metros cúbicos por segundo con una longitud de 440 kilómetros y que es factible y que tendría un beneficio sustantivo. Y también en un momento dado yo he profesado, porque así lo he evaluado, estamos en los estudios en ese sentido de mesas de trabajo, en que Tamaulipas afortunadamente sigue siendo un estado que tiene muchos recursos hídricos, pero ya se agotaron a lo mejor en los lugares en que se han dado los asentamientos o los desarrollos urbanos
por el crecimiento natural de la población y por las demandas, por ejemplo, de la industria, de la maquila, de servicios, etcétera. Y que lo que tenemos que hacer es llevar esos recursos en su momento de donde los tenemos y aún hay suficiencia, a donde a lo mejor tenemos la oportunidad de seguirlos utilizando, y siempre con otra vez la otra parte que debemos de estar atentos, la educación en la conservación del agua, en la forma en que debemos de cuidarla, almacenarla, tratarla, para poder tener que este bien podamos utilizarlo más eficaz y más eficientemente. No nada más el decir, tenemos el abasto y conseguimos de dónde sacar más agua y que ya llegue y yo no cambié nada mi cultura ni mi forma de conducirme en el manejo del agua. Que sepamos que tenemos que tener una educación en cómo la debemos de cuidar, la debemos de almacenar, cómo debemos de tener plantas de tratamiento de aguas y a lo mejor destinar esas aguas tratadas al uso industrial, al uso municipal, de parques, de jardines, de otro tipo de actividades, y conservar y cuidar nuestra agua potable para el desarrollo social y las necesidades de las personas, del ser humano. Mucha gente le manda saludar. Sí, tenemos de verdad en este momento muchos saludos, doctor. Invariablemente se están expresando muy bien de usted. Está la gente muy esperanzada, es lo que alcanzamos a leer. Ya con tiempo usted podrá revisar todos los comentarios que les hacen llegar. Un gran reto, sin duda, doctor, el que pues ya a partir de ahora prácticamente se ha echado a los hombros. Y el compromiso con los victorenses. Yo les decía con mucho orgullo, ¿no? Es decir, hace 35 años un Américo Villarreal hizo la primera fase del acueducto, y ahora un Américo Villarreal va a traer la segunda fase del acueducto para beneficio de los victorenses. Bien, doctor, pues también me gustaría que en este sentido le diera el mensaje a las y los tamaulipecos. Me parece que el colectivo estamos ya cansados de la polarización que hay no solamente en Tamaulipas, sino a nivel nacional, y me parece que es momento de que prioricemos lo que realmente es importante, ¿no? Para todos, el bien común. El mensaje en este sentido para las y los tamaulipecos. Te agradezco mucho esa pregunta, y pues decir que en esta voluntad y en este proceso de democracia, que es bajo los lineamientos que vive la República Mexicana y nuestra entidad, se ha tomado una decisión en nuestra entidad con una muy buena y alta participación de tamaulipecas y tamaulipecas valientes que fueron a expresar su voluntad en las urnas, y que a partir de ahora el proceso es de unidad y de inclusión en un proyecto en que estaremos trabajando en el beneficio social y cuidando principalmente los puntos en que coincidimos, y en aquellos en que no es así, platicaremos, buscaremos la concertación y el acuerdo para buscar nuevamente puntos de coincidencia y sobre eso seguir avanzando como una sociedad en su conjunto. Aquí ya no hay de colores, ni de chile, ni de manteca, sino todos debemos de ser orgullosamente tamaulipecos, que es un propósito también de rescatar nuestra identidad tamaulipeca, que ojalá que en el futuro, ya no cuando te pregunten de dónde eres, de Nuevo Laredo, ¿de dónde? De Reynosa, de Tampico, no, soy tamaulipeco, y que tengamos ese rescate de nuestra identidad, de que somos un estado próspero y digno, y que podemos trabajar en conjunto entre el beneficio que se puede dar también en esta variable que tenemos muy rica de diferentes formas de progresar nuestros diferentes municipios, y que trabajando en conjunto podemos todavía tener mayores logros como tamaulipecos, que no nos sigan fragmentando, que no nos sigan dividiendo dentro de una entidad con tantas oportunidades, y que en ese conjunto podamos progresar mejor. Yo les digo, si estamos queriendo y estamos participando en un tratado comercial, México, Estados Unidos, Canadá, y se ponen de acuerdo 3 naciones, ¿cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo municipios de nuestra misma entidad para ver cómo progresamos y en asociación podemos tener mejores oportunidades? Esa es la voluntad, ese es el deseo, que en igualdad de unidad e inclusión podamos tener un excelente gobierno. Bien, doctor, pues a nombre de nuestro director general, Antonio Villarreal, el mejor de los éxitos, y por supuesto, esta es su casa, hoy y siempre será bienvenido.
así me siento y me lo hacen ver. Muchísimas gracias. Felicidades, gran triunfo y un gran compromiso que le enfrenta ahora. Primero Dios, aquí estaremos teniendo otras oportunidades de estas entrevistas, estas excelentes charlas y que podamos ir evaluando el progreso de este compromiso. Gracias.